Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, en este día miércoles 30 de marzo del 2022, continuando con los temas, preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor, hoy se nos ha concedido el privilegio de poder compartir el tema intitulado No nos reunamos para lo peor, tomando como texto base el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. El objetivo de este estudio y de esta reflexión, mis amados hermanos, en este día, es ayudar a cada uno de los miembros de las congregaciones a reconocer que el Evangelio es para todas las personas y que la Iglesia debe ser guiada por la revelación continua de la palabra de Dios, razón por la cual nos debemos reunir para edificarnos mutuamente y construir puentes que armonicen la comunión con el Eterno, con nuestro Padre, Creador de los ejércitos, Jehová. Es posible que muchos creyentes no hayan tomado verdaderamente en serio las implicaciones de este encuentro espiritual. Y Pablo va a advertir aquí que Dios lo juzgará a cada uno de nosotros por la manera en que participamos, especialmente en la Cena del Señor, por la forma en que nos dejamos llevar, si de una manera conviccional o de una manera emocional, indicando que entre los corintios había una realidad muy diferente a la que el Señor había dejado enseñando. Es por eso que Pablo les exhorta para que puedan cumplir los parámetros bíblicos que el Señor estableció para compartir la cena con Él. Mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, esto significaba para Pablo los abusos que existían en la Cena del Señor. Y tomando el libro de Corintios, 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 17 a 22, dice su palabra, que esta era una celebración impropia. En lo que no puedo deciros que hacéis bien, es lo que os advierto a continuación, porque cuando os reunís os hacéis mal, más mal que bien. En primer lugar me he enterado que cuando os reunís en asamblea hacéis grupos exclusivos, y hasta cierto punto lo creo. Es normal que haya diferencia entre vosotros, pero para que quede claro cuáles son auténticos y de valor a toda prueba. Pero de la manera que os reunís en un mismo lugar, lo que tomáis no es la cena del Señor, porque cuando estáis comiendo juntos, cada uno se da prisa a comerse lo suyo primero, y el resultado es que unos tienen hambre y otros han bebido hasta emborracharse. ¿Es que no podéis comer y beber en vuestras propias casas? ¿No le tenéis ningún respeto a la asamblea de Dios? ¿Es que queréis avergonzar a los que son pobres? ¿Qué queréis que os diga? No os voy a felicitar por esto, seguro que no. Así dice la Escritura. Es fuerte la exhortación que hace el apóstol Pablo. ¿Quién recibió de inspiración divina directamente de nuestro Señor Jesucristo su palabra y su mandato? Mis amados hermanos, es importante reconocer que en el mundo antiguo era mucho más social la iglesia primitiva, en muchos sentidos. Era la costumbre habitual el reunirse en grupos de personas para celebrar comidas. Había en particular una cierta clase de fiesta que se llamaba eranos, en la que cada participante aportaba una parte de la comida y luego era para todos. La iglesia primitiva adoptó esa costumbre y llamaba a sus fiestas ágape o fiesta del amor, donde todos los miembros de la iglesia venían aportando cada uno lo que podía. Todos participaban de la comida congregacional. Era una manera de producir y alimentar el sentido de una comunión y una comunidad cristiana. Pero en la iglesia de Corinto la fiesta del amor ágape se había degenerado lamentablemente por la concupiscencia del corazón de muchos. Había en ella ricos, pobres, unos que podían llevar mucho y esclavos que no podrían contribuir con casi nada. De hecho, para muchos de aquellos esclavos
Sería la fiesta del amor, donde tomarían la única comida decente durante toda la semana. Pero en la iglesia de Corinto se había perdido el arte de compartir. Los ricos, envanecidos en su soberbia, en su orgullo y su vanidad, no repartían lo suyo, sino que se lo comían en sus grupos exclusivos, dándose prisa, pensando que quizás alguien iba a exigir que ellos también compartan con otros, con los pobres especialmente, los cuales casi no comían nada. El resultado era que la comida que se ofrecía en estas fiestas, en esta cena, marcaba una realidad y una diferencia social que debía ser borrada del corazón de los hombres. Y Pablo lo expone y lo desaprueba sin reserva alguna. Bien puede ser, mis amados hermanos, que los diferentes grupos representarían las diferencias de opiniones. Es por eso que algunos investigadores han dicho tener celos sin llegar a ser un fanático es una señal de la verdadera devoción. Mas cuando no pensamos lo mismo que otros y seguimos en contacto, puede que con el tiempo lleguemos a comprenderle, a simpatizar con él. Pero si nos cerramos y negamos a hablar las cosas con él, sin dejar cada uno de nuestros grupitos, no hay esperanza de que lleguemos a entendernos. Es por eso que la iglesia no debe permitirse bajo ningún aspecto ese tipo de grupos o clases sociales, de un elitismo mal infundado, porque todos hemos sido llamados por un solo Cristo, quien dio su sangre en el Calvario para nuestra redención y vida eterna. La iglesia primitiva, mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, era el único lugar del mundo antiguo en el que suprimían todo tipo de barreras, de clases sociales, de pensamientos, de clases económicas. El mundo estaba rígidamente dividido. Había libres, esclavos, griegos, bárbaros, judíos, gentiles, romanos, salvajes, eruditos e ignorantes. Sin embargo, la iglesia era el único lugar en el que todos podían estar en comunión, en el único sitio en donde todos dejaban a un lado las clases sociales. Por eso era importante la exhortación que hacía Pablo, ya que esos reducidos límites habían resuelto cada uno marcar la diferencia con los demás. Pero sin embargo, mis amados hermanos, era importante reconocer la molestia de Pablo era porque se habían olvidado de una cosa muy importante, que se estaban reuniendo no para una comida normal, estaban olvidando que se estaban reuniendo a la mesa del Señor. Y se había encontrado una nueva base para la sociedad en el amor, en la imagen visible de ese Dios amoroso en cada una de las personas que habían reconocido que Cristo había muerto por nuestros pecados. Por eso es importante recordar que en una iglesia que se sigan existiendo las divisiones sociales y las clases bien marcadas, no es una verdadera iglesia cristiana. La iglesia auténtica es un cuerpo de hombres y mujeres unidos entre sí, porque cada uno de ellos está unido a Cristo. Hasta la palabra para describir el memorial de la cena del Señor es importante. Pero para muchos la cena era confusa. Para muchos no representaba la comida principal del día. Pero en griego se le llamaba deipnon. Los griegos no tomaban para desayunar otra cosa que un poco de pan mojado en vino. La comida del mediodía se tomaba en cualquier sitio, hasta en la calle o en alguna plaza. Pero el deipnon era la comida principal del día, cuando los comensales se sentaban a la mesa, sin prisa, sin apuro, en un solaz esparcimiento, y no solamente saciaban su hambre, sino que estaban juntos conversando, departiendo ese amor ágape que el Señor había puesto en sus corazones,
mientras la comida era servida. Las personas podían sentarse a disfrutar sin prisa, sin angustia. Y una iglesia debe hacerlo de la misma manera. No llegar a la cena con apuro, con afán, sino más bien con calma y sin prisa, porque es un hecho importante para un verdadero cristiano. Es algo que lo hacemos una vez al año. Es algo que el Señor pone en nuestros corazones para que podamos departir y comprender que la cena es el gran memorial de la muerte de Jesucristo, con la cual limpió nuestros pecados. Si bien es cierto, a todos nos encanta compartir las comidas en la iglesia, y muchas veces tenemos varias comidas durante el año, pero la más importante es de reconocer que la cena del Señor no es cualquier comida. Es un hecho importante en la vida del cristiano. Y para muchos es difícil entender el texto que nos habla de los abusos de la cena del Señor, porque no estamos quizás familiarizados con el contexto neotestamentario. Es por eso que la iglesia en Corinto era una iglesia compuesta tanto de personas con un trasfondo judío como gentil. Algunos tienen buenos recursos económicos dentro de las iglesias actuales, y otros no. Pero sin embargo no estamos llamados a marcar diferencias. La cena del Señor es parte de la celebración de una Pascua judía. Y es muy posible que esta cena fue adoptada dentro del contexto greco-romano. En Corinto normalmente se sentaban en las plazas públicas y en otras privadas. En las privadas generalmente las personas traían su comida, apartándose de los pobres y menesterosos, dejando que esta cena del amor que nos habla en el libro de Judas, en el versículo 12, en donde nos dice la palabra del Señor: estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Así nos dice el libro de Judas. Cuando vemos que en las plazas públicas, cuando vemos que en la iglesia mismo se había convertido la cena privada en un hecho sin precedentes, con distinción y honores para los de estatus social alto. Y Pablo corrige estos abusos haciéndoles ver que no solamente era en contra de las personas, estas distinciones o estas acepciones, sino que era en contra del Señor mismo. Lo que estaban haciendo les trajo consecuencias varias de parte de Pablo. Y Pablo les llama a cada uno de ellos, indicándoles que quizás podían ser castigados por el Señor y condenados en el mundo. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña a entender el significado de la cena, en donde no debe existir ningún tipo de abusos de parte de los líderes eclesiales. Estos abusos que incluyen la falta de unidad, de amor sincero, de amor ágape, y de no mostrar el verdadero amor de Cristo de unos por otros, va en contra de lo que el Señor instauró en la cena que compartió con sus discípulos, que lo podemos ver en el libro de Juan en el capítulo 13. Y por eso Pablo nos advierte las consecuencias. La cena tiene un significado profundo, arraigado en el Evangelio, que nos debe mover a ser una comunidad que vive en unidad como un solo cuerpo de Cristo a nivel nacional, a nivel internacional. Además de esto, proclama su amor a través de los elementos simbólicos. Y por eso, mis hermanos, lo primero que encontramos en este pasaje
Vemos los abusos contra los pobres en los versículos 17 al 22. Había abusos de dos formas que así lo manifestaban en Corinto. Primero, la falta de unidad como cuerpo de Cristo, en los versículos 17 al 20. El resultado de sus reuniones hace más daño que bien. Así lo manifiesta Pablo. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En contraste con el os alabo, Pablo aquí comienza diciendo que esto no los alaba. Pablo habló con la verdad de Dios. Es importante que como iglesia entendamos que cuando hay corrección que hacer, hay que hacerlo con la verdad bíblica, con la palabra de Dios. Halagar falsamente no es hablar con la verdad. Las reuniones se hacían más daño que bien, como nos muestra Pablo en los versículos subsiguientes. Ojalá nunca se diga esto de nosotros, mis amados hermanos, ya sea durante la cena del Señor o en cualquier otra etapa dentro de nuestra vida congregacional. Segundo, las divisiones que había entre ellos en los versículos 18 y 19. Y la palabra dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y en el versículo 18a dice la palabra del Señor, el cuerpo dividido. Cuando se reunían como asamblea, en vez de ser lo que seguramente sería un solo cuerpo de Cristo unido, había división entre los grupos, los ricos y poderosos, y los pobres y menesterosos, los que tenían mucho y los que tenían poco. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido de esa manera, bajo ningún aspecto, ya que eso significaría una ironía. Y en el versículo 18b al 19 la palabra del Señor nos dice, las divisiones revelan los verdaderos creyentes. La frase, y en parte lo creo, es porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es en forma de ironía. Ellos creían que tenían el favor de Dios por las diferencias que ellos habían creado. Eran diferencias sociales las que estaban ellos marcando. Y lo que el Señor estaba hablando era que había de ser necesario una separación entre el trigo y la cizaña. Los que eran verdadero testimonio y quienes estaban simplemente buscando las añadiduras. Además, las divisiones, mis hermanos, nos ayudan a mostrar los que son verdaderos creyentes y amantes de la palabra de Dios y los que no son. Y por eso, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13, la palabra nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A eso se refería el Señor, a eso se refería Pablo, cuando manifestaba que era beneficioso que hubiese las divisiones, pero no las disensiones, y menos las divisiones de estructura social. El verdadero creyente rechaza las divisiones como algo carnal y no digno del Señor, algo que destruye la esencia del cuerpo de Cristo. Ve estas divisiones como oportunidad para disgregar a la iglesia. Los que son creyentes, mis amados hermanos, nunca mostrarán los que no son creyentes, nunca mostrarán un verdadero arrepentimiento de sus acciones que causan división. No les importa lo que suceda con el cuerpo de Cristo, solo les interesa sus deseos personales. En el versículo 20 al 22 vemos que falta consideración como cuerpo de Cristo. El propósito se había perdido, nos dice en el versículo 20. Pues cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Así que, dice Pablo, cuando se reúnen no lo hacen con el fin de celebrar la cena del Señor, porque el pueblo de Corinto había perdido su propósito. Y muchos de nosotros hoy en día nos enfocamos exclusivamente en la cena como tal,
pero nos olvidamos de a quién estamos nosotros rememorando en la cena del Señor, que es a Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero que fue sacrificado por nuestras faltas y nuestros pecados. Nos olvidamos que la esencia de la cena es Cristo. No es el pan, no es el vino, es la comunión, la intimidad que cada uno de nosotros logra tener con Jesucristo. Por eso, mis hermanos, Pablo les exhorta cuando les dice, ¿por qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis de lo que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El pueblo de Corinto, siguiendo la cultura pagana, donde los huéspedes de honor reciben la mejor comida, lo estaba rememorando dentro de la cena del Señor. Ellos comían y bebían hasta tal punto que se llegaban a embriagar y se olvidaban que eso no era la cena del Señor. Hoy en día muchos de nosotros llegamos a la cena sin reconsiderar la postura de nuestro corazón, que debe ser contrito y humillado delante del Señor. Llegamos a la cena quizás por cumplir con ese compromiso que tenemos dentro de la iglesia, olvidando que la cena es renovarnos en el Señor, olvidando que la cena es la esencia de Cristo en nuestros corazones. Olvidando que al hacerlo de esa manera menospreciamos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, y avergonzamos y humillamos a nuestros hermanos. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y queridos amigos, oyentes, en el Salmo 78:18 dice la palabra del Señor, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y muchos llegan a la cena del Señor de esa forma. Mas la enseñanza en esta mañana es clara cuando nos dice que no nos debemos reunir para hacer lo peor, sino para celebrar la cena del Señor con un corazón contrito y humillado y compartir con un amor ágape conjunto a nuestros hermanos el memorial que hoy, el 14 de Nisan, el 14 de abril, estaremos celebrando y compartiendo con nuestros hermanos para honra y gloria de nuestro Padre Eterno, quien mediante su Hijo Jesucristo nos ha otorgado ese privilegio de poder compartir la cena del Señor. Anhelamos, mis hermanos, que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer las cosas conforme al propósito de Dios y no conforme al propósito del hombre. Que toda concupiscencia de nuestro corazón sea quitada. Que toda cosa inadecuada nos permita ser retirada de nuestro corazón, a fin de que podamos llegar de una manera correcta a la cena del Señor. Y que no nos reunamos como el pueblo de Corinto, a comer y a beber, sin discernir la palabra, sin entender la palabra. Mis amados hermanos, yo les invito a que juntos podamos orar para que el Señor sea obrando en nuestros corazones y manifestándose en nuestras vidas. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites cada día comprender de mejor forma tu palabra, porque tú nos estás exhortando a que podamos compartir la cena que tu Hijo Jesucristo instauró como recordatorio del sacrificio que Él hizo en la cruz para limpiar nuestras culpas y pecados y que podamos ser redimidos y podamos disfrutar de la vida eterna, que es el regalo y esa gracia inmerecida que tú nos has dado, Señor. Padre, queremos presentarnos en esta cena que se avecina muy pronto, Señor, con un corazón transformado, con un corazón limpio, para hacer lo que es debido, Señor. Levantar loas en tu nombre, mediante tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos da cada día de crecer en tu palabra, de aprender más de ti, Señor, y sobre todo de tener esa intimidad
con tu Hijo, Señor. Porque de eso se trata, Padre de los cielos, el memorial. Del grado de intimidad que podamos tener cada uno de nosotros. Del grado de economía que podamos tener como un solo cuerpo de Cristo. Conjuntamente con Él. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque a pesar que a veces nos reunimos para hacer lo peor, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por este día, por la vida de mis hermanos, que seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos en este día, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda Edwin Balseca Jaramillo de la Iglesia de Dios Séptimo Día Ecuador. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Que el Señor siga bendiciendo sus días a cada uno de vosotros y Él nos otorgue sabiduría para entender su palabra. Un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador. Paz a vosotros.